Revelado, millonario se esconde para comer sobras y descubre un cambio sorprendente en su vida. Alejandro se despertó esa mañana con el pecho encogido, el eco de risas vacías resonando en su mente. Con 40 años, su vida de ostentación se había convertido en un laberinto opresivo, donde los rostros que lo rodeaban eran sombras interesadas, el reflejo de su riqueza, no de su esencia. Decidió dejar atrás las joyas y trajes caros, despojarse de su ego. Sin rumbo claro, avanzó hacia el bullicioso mercado de su infancia, un laberinto de colores, olores y murmullos que había dejado atrás por un mundo que prometía más de lo que realmente brindaba. Al principio, las miradas de los comerciantes eran desconfiadas, murmullos entre dientes se entrelazaban con el aroma de tacos y chilis. Pero hubo algo en su actitud, un halo de sinceridad, que los fue abriendo poco a poco. Decidió probar las obras que le ofrecían con una sonrisa, un gesto que suscitaba admiración y asombro entre los presentes. Era un acto simple que empezó a romper la burbuja de su aislamiento. Conversó con doña Elvira, quien, con sus manos arrugadas por el tiempo, le contaba historias de una vida llena de esfuerzo, de sueños postergados. Cada palabra calaba hondo en el alma de Alejandro, que, mientras escuchaba, comenzaba a recordar fragmentos de quien solía ser antes de que el dinero lo atrapara en una red de superficialidad. Doña Teresa apareció entonces, con su andar delicado, su mirada profunda y sabia que parecía conocer la historia de cada rincón del mercado. Hablaba con una voz serena, revelando un secreto que llevaba años oculto, una vieja propiedad familiar, ahora en ruinas, donde sus ancestros habían comenzado su andanza. Cada relato desnudaba al Alejandro que había olvidado, cada escena lo empujaba a cuestionar su vida de privilegios. Mientras aquellos rostros desgastados por el esfuerzo y la lucha brillaban con dignidad, él se sentía más vacío que nunca, agobiado por el peso de la culpa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tarde, mientras compartía un plato de frijoles con un grupo de niños que jugaban al lado, la risa contagiosa de los pequeños resonó en su pecho como un eco olvidado. Pero de pronto, la felicidad se transformó en un nudo de ansiedad, una tormenta de pensamientos. Pensó en la mansión que lo esperaba, en la familia que lo había moldeado, en la herencia que parecía un lastre. Se preguntó si su fortuna realmente le había traído felicidad, mientras el bullicio de la comunidad lo invitaba a vivir una vida con sabor y sentido. Sin embargo, el huracán de dudas se desató en su interior. ¿Qué pensaría la gente de su círculo? Una colectividad que ya no lo vería como un igual, sino como un traidor a su estatus y optaba por abrazar el mundo que una vez descartó. Había una decisión por tomar, una que podría alterar no solo el rumbo de su vida, sino también la memoria de su familia. ¿Podría realmente afrontar la crítica del mundo del que emergió? Las palabras de doña Teresa aún danzaban en su mente, arrojando luz sobre un camino que parecía sombrío. Una reunión en la plaza brotaba en su mente, una forma de rescatar el legado. El aire estaba cargado de expectativas mientras su corazón latía al unísono de esta nueva búsqueda. ¿Tendría el valor de hablar, con ello, enfrentarse a la sombra de quien solía ser? La tensión era palpable, el desenlace de su historia apenas empezaba a dibujarse. Alejandro se encontró en medio del bullicio del mercado, claro de mente pero confuso de corazón. Las risas y la vitalidad que lo rodeaban despertaban en él un anhelo profundo, algo que había perdido en su vida anterior de excesos, la autenticidad. Mientras los niños jugaban a su alrededor, su mente se desbordaba con esa pregunta que golpeaba contra sus pensamientos. ¿Qué vida quería realmente llevar? Decidió explorar más a fondo la vieja propiedad de su familia. Las imágenes de su legado se entrelazaban con su historia personal. Un espacio que había sido olvidado revelaba ahora oportunidades. ¿Podría hacer algo significativo con eso? En ese instante, se dio cuenta de que tenía que salir del caparazón construido a base de dinero, necesidad y miedo al que dirán. Necesitaba volver a conectar con su esencia, y eso empezaba con su compromiso con el legado familiar. Al día siguiente, se dirigió a la vieja casa. Las puertas crujían al abrirse,
un eco del pasado que lo saludaba con la familiaridad de una antigua amistad. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero el corazón de aquella vivienda aún latía. Allí, sus abuelos habían vivido, soñado y trabajado. Esa realidad vibrante lo empujó a establecer un plan. No solo quería restaurar la casa, sino hacer de ella un centro comunitario. Un lugar donde la historia de su familia pudiera vivir, donde los proyectos de los jóvenes pudieran florecer. Sin embargo, a medida que empezaba a trazar su camino, la duda se filtraba de nuevo en su mente. ¿Estaría realmente preparado para este cambio, para ser visto por quienes lo conocían? ¿Podría soportar las miradas de desdén de su círculo social? Aquella decisión lo confrontaba con la realidad de su vida anterior, y el miedo se asomaba, cuestionando su determinación. Durante días se debatió entre las viejas amistades y las nuevas posibilidades. Cada tarde, regresaba al mercado, donde las interacciones con doña Elena y los demás le ofrecían un aliento renovado. Aquellos rostros iluminados por la lucha y la esperanza le recordaban que había un mundo fuera de su burbuja dorada. Cada conversación le otorgaba otro ladrillo para edificar su nueva realidad. Habló sobre su idea de restaurar la propiedad y el mismo mercado se convirtió en un tablero de ajedrez donde todos tenían voz. Una semana después, Alejandro organizó una reunión en la plaza. Una convocatoria que era más que un evento, era un ejercicio emocional en el que se desnudaba ante los demás. Y mientras el sol se ponía, iluminando los rostros de los asistentes, su corazón latía con fuerza. Antes de que comenzara a hablar, una oleada de duda lo invadió. Era capaz de abrirse ante aquellos que alguna vez habían cimentado su estatus, pero en el fondo, algo dentro de él emergía con fuerza. La voz de doña Teresa reverberaba en su mente, recordándole la importancia de los orígenes. Cuando se levantó y miró a su público, el eco de su vida anterior pareció desvanecerse. Las palabras empezaron a fluir, inquebrantables, dejando al descubierto su deseo de conectar, reconstruir y sanar no solo el espacio físico, sino también su propia identidad. «Quiero ser parte de este lugar de nuevo», exclamó, mientras la multitud lo miraba expectante. Sus palabras resonaron en su interior, reafirmando su compromiso en el camino que había decidido tomar. Pero mientras el aire se llenaba de murmullos y reacciones, un desconocido surgió entre la gente, con una mirada crítica que acechaba. Alejandro supo, en ese instante, que había despertado no solo al viejo Alejandro, sino también a un adversario inesperado, preguntándose, ¿cuán fuerte sería esta nueva identidad ante la oposición? El desafío se había presentado, y la historia del nuevo Alejandro apenas comenzaba. Alejandro se quedó parado, cumpliendo un instante eterno con su nuevo propósito entrelazado con el temor y la incertidumbre. La voz del desconocido resonó en su cabeza, un eco de la duda que antes lo había consumido. ¿Qué puede ofrecer a alguien como tú?, había preguntado con desdén. Esa declaración lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En un rincón de su mente, una angustiosa batalla comenzó a forjarse, tan real y abrumadora como el latido acelerado de su corazón. ¿Es esta la imagen que quieres proyectar?, se preguntó a sí mismo. Volvió a mirar a la multitud, rostros expectantes, llenos de anhelos y esperanzas. En ese momento, una chispa de determinación lo atravesó. Se dio cuenta de que el valor no solo radicaba en presentarse ante ellos, sino en asumir el desafío de ser verdadero frente a la adversidad. Las palabras fluyeron de su mente y se entrelazaron con su esencia, indisolublemente, con cada frase que pronunciaba. Este lugar, esta casa, no serán solo un refugio físico, declaró. Serán un reflejo de nuestras aspiraciones, un terreno donde podamos tejer sueños que se han perdido. La emoción se apoderó de su voz. Comenzaba a entender que no podía fugarse a su pasado. El gesto de abrirse frente a los demás no era una debilidad, sino una potente manifestación de los nuevos cimientos que deseaba levantar. Su vulnerabilidad se convertía en fortaleza, los murmullos crecieron en intensidad, pero Alejandro se aferró a la idea de aquel espacio olvidado que le pertenecía. Se imaginó cada rincón transformado, inundado de sonrisas, risas y colaboración. Sin embargo, las dudas y las críticas se agolpaban en su mente. El temor al que dirán acechaba de nuevo, empujándolo a buscar excusas. Entonces, la figura del desconocido se convirtió en un símbolo de las voces críticas que había enfrentado y también de aquellas que había evadido. La realidad era postergada, pero él decidido a descifrar lo que significaba realmente vivir auténticamente.
Comenzó a recibir miradas más cálidas, pero entre ellas seguía ahí la fría mirada del adversario, como un recordatorio de que su camino tenía espinas. Consciente de que su nueva identidad sería constantemente puesta a prueba, Alejandro vio ante sí un futuro titilante, intensamente incierto. Al finalizar la reunión, notó que varios de los asistentes se acercaban con ofrecimientos de apoyo. Entre ellos, doña Elena le propuso liderar talleres donde los jóvenes pudieran aprovechar sus habilidades. Sin embargo, algo en su interior sugirió que no sería tan fácil. Podría realmente enfrentarse a quienes no creían en su cambio, en su deseo de contribuir a la comunidad. A medida que cerraba la jornada, la brisa del atardecer susurró pequeños secretos de renovación a su corazón. Alejandro se sintió más ligero, liberado en parte de la carga del pasado, pero la sombra del desconocido aún se cernía sobre él. Mientras abandonaba el lugar, su mente se centró en la pregunta crucial. ¿Estaba preparado para enfrentar al adversario que encarnaba todos sus temores, o sucumbiría a las expectativas que había construido por tanto tiempo? Era evidente que ese reto definiría su real transformación. La premisa era clara, un enfrentamiento inminente con este adversario era inevitable, y Alejandro se encontró en el umbral de una nueva revelación. Pero, ¿cómo encontraría la fuerza necesaria para desafiar esa oscuridad interna que podía erigirse ante él? La respuesta, tal vez, residía en un ámbito que nunca había explorado. Alejandro se despertó con el alba filtrándose por las cortinas descoloridas de su habitación. El eco de la reunión aún resonaba en sus pensamientos, desdibujando la frontera entre lo real y lo posible. La mayoría de las mañanas, el temor se mezclaba con la ansiedad. Hoy, sin embargo, sentía un impulso inusual, una curiosidad por explorar no solo el nuevo camino que había decidido tomar, sino también sus propios límites. Se vistió rápido, ansioso por dejar atrás las sombras del pasado. En su mente, el taller que había propuesto doña Elena pulsaba como un reto. ¿Tendría las herramientas necesarias para guiar a otros? La idea de ser un mentor lo asustaba, pero también lo emocionaba. Desde el fondo de su ser, una voz le susurraba que era hora de enfrentarse a su adversario más temido, su propia inseguridad. Decidido a prepararse, Alejandro se dirigió a la biblioteca más cercana. Buscaba información sobre liderazgo y desarrollo personal. Cada libro que hojeaba revelaba una parte de sí mismo que había permanecido oculta. Frases que abogaban por la autenticidad y el poder del cambio tocaban su esencia. Una revelación comenzó a tomar forma. Su experiencia, aunque marcada por fallas, podía servir como valioso aprendizaje para aquellos que intentaban evitar el camino erróneo que él había recorrido. Los días transcurrieron, y la preparación para el taller se convirtió en un ritual cotidiano. Se sentía cada vez más seguro, pero la imagen del desconocido regresaba constantemente, un recordatorio de que la percepción ajena podía ser la trampa que le impidiera seguir adelante. En sus ensayos frente al espejo, su voz resonaba con más confianza, pero el temor al juicio seguía presente como un viejo amigo. Una mañana, mientras escribía su discurso, Alejandro decidió confrontar a aquel adversario interno. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y respiró profundamente, permitiendo que las dudas fluyesen libremente. «Eres un fracasado», susurró un eco de su mente. «Nunca será suficiente». Se obligó a imaginar cada una de las palabras como un ladrillo lanzado en su dirección, pero esta vez, en lugar de hundirse en la autocompasión, desvió el curso de su pensamiento. Cada ladrillo, en vez de provocarle dolor, lo empujaba a construir un nuevo refugio dentro de sí mismo. «Soy más que mis errores. Cada paso que he dado me ha llevado a donde estoy ahora», pensó. Con cada respiración, las palabras se transformaban y la irritación era reemplazada por resolución. Al llegar el día del taller, la emoción y la ansiedad se entrelazaban. La sala, llena de jóvenes inquietos, aguardaba su llegada. Sentía la presión del mundo sobre sus hombros, pero también la posibilidad de ser un agente de cambio. Cuando entró, una oleada de familiaridad le hizo notar que esas miradas expectantes significaban no solo juicio, sino esperanza. Las palabras fluyeron naturalmente mientras compartía su historia, no como una serie de fracasos, sino como escalones hacia el crecimiento. La vulnerabilidad se transformó en una conexión palpable con cada joven, sus rostros reflejaban curiosidad y comprensión. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su presentación, un giro inesperado tomó forma. Vio una figura conocida entre la multitud, el desconocido. Su corazón se aceleró en un despliegue de emociones confusas. Aquí estaba,
en medio de su riesgo más grande, teniendo que enfrentar la razón que le había empujado a cambiar. La mirada del desconocido lo perforó, y en ese instante, un dilema se presentó ante él. Sería fácil desmayarse bajo la presión de aquel juicio. Sin embargo, en lugar de retroceder, Alejandro eligió seguir adelante. La decisión estaba clara, no se rendiría ni ahora, ni nunca más. El taller no era solo una oportunidad para ayudar, sino un punto de inflexión personal. El momento de la verdad se acercaba. La conexión con el público crecía, y en su mente se generaba una pregunta atroz. ¿Podría transformar la percepción de su mayor crítico en una oportunidad para reafirmar su nuevo yo? La respuesta dependía de los próximos minutos, y su futuro quedaba suspendido en esta confrontación pública. La voz de Alejandro resonaba con fuerza mientras compartía su viaje personal. Su historia había tomado forma, un relato lleno de tropiezos y aprendizajes, que se hilaba entre las experiencias de aquellos que lo escuchaban. Sin embargo, la figura del desconocido en el fondo lo distraía, como un peso anclado que oscurecía su luz. A medida que hablaba, la conexión emocional con el público se fortalecía, pero su mente no encontraba paz. Aprovechó un instante de silencio para observar al desconocido. La expresión del hombre era seria, casi despectiva. ¿Qué pensaba de él? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin querer, la inseguridad empezó a asomarse, amenazando con ahogar su creciente confianza. Y aunque la sala parecía estar con él, el temor se manifestaba en otro rincón, en su propia percepción de sí mismo. En vez de rendirse a la presión, Alejandro decidió usarla como combustible. Con cada palabra que pronunciaba, reforzaba su compromiso no solo con el público, sino con su propia transformación. Comenzó a establecer paralelismos entre su vida y los desafíos de los jóvenes que lo escuchaban. La vida no se mide por cuántas veces caemos, sino por cómo elegimos levantarnos, decía, dejando que el mensaje resonara profundamente. Lo que seguía era vital, tenía que reafirmar su identidad ante sí mismo. Al observar a sus oyentes, se dio cuenta de que no solo buscaban respuestas, anhelaban conexión, autenticidad. En su propia vulnerabilidad, Alejandro encontraba fortaleza. Aquí no solo estaba para hablar, estaba para escucharse y reafirmarse como alguien que seguía aprendiendo. Mientras su confianza iba creciendo, decidió abordar su propia historia con mayor profundidad. El discurso se tornó en un diálogo interno, donde enfrentaba las heridas de su pasado y cómo habían moldeado su presente. Cada error me enseñó algo valioso, incluso aquellos que desearía haber evitado. Cada paso me llevó aquí, y eso es un triunfo, compartió, su voz elevándose, obteniendo un eco de confirmación en las miradas de los jóvenes. El desconocido permanecía en su lugar, implacable. Pero en el complejo laberinto de su mente, Alejandro empezó a reconsiderar la figura del hombre. Era posible que el juicio que temía era más sobre su propia percepción que sobre la realidad. Tal vez había un miedo más profundo que necesitaba confrontar, el miedo a no ser suficiente ante alguien que representaba un ideal que él nunca alcanzaría. En un momento de claridad impactante, se propuso descubrir en vez de huir. El conocimiento de que su única competencia era consigo mismo lo liberó. Hoy no soy solo un orador, sino un ser humano que sigue aprendiendo. Tal vez tú también deberías preguntarte qué es lo que realmente valoras en este viaje, se atrevió a decir mirando directamente al desconocido, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Las palabras se liberaron con pasión, y el silencio en la sala se tornó en aliento colectivo. Con la conclusión a la vista, la tensión en el aire era palpable. Había logrado un cambio interno colosal, pero aún le quedaba una última pregunta por resolver. La mirada penetrante del desconocido, que hasta entonces había percibido como amenaza, ahora se transformaba en un catalizador. ¿Podría realmente alentar a otros a enfrentar sus propios miedos si él no gritaba su verdad? El final de su discurso estaba a un paso, tan cerca que podía sentirlo. Sin embargo, antes de concluir, se dio cuenta de que esto no era el final, su viaje apenas comenzaba. En un giro audaz, se acercó un poco más al borde del escenario e inhaló profundamente, reconociendo que una luz brillante se asomaba en la incertidumbre. Me gustaría saber su opinión, si él quisiera compartirla, por supuesto. La pregunta flotó en el aire, dejando un silencio expectante en la sala. La mirada del desconocido ahora parecía más inquisitiva, y el momento se estiró, como si todo el universo esperara la respuesta.
¿Acaso la confrontación con su mayor crítico le otorgaría a Alejandro el último empujón hacia la transformación que tanto anhelaba? Alejandro sintió como el aire se volvía denso. Los ojos del público estaban fijos en él, algunos rostros expectantes, otros entre la curiosidad y la inquietud. El momento parecía suspendido, un punto crítico entre la duda y la revelación. La postura del desconocido, una mezcla de desafío y atención, lo confrontaba sin necesidad de palabras. Era la invitación a adentrarse en un diálogo más profundo, no solo con él, sino consigo mismo. Alejandro tuvo la sensación de que el hombre, hasta entonces un símbolo de su inseguridad, podría ofrecerle una perspectiva que aún no había considerado. Respiró hondo y centró su atención. Nunca he sido un millonario, pero he tenido muchas riquezas en forma de experiencias, comenzó a decir, sintiendo que cada frase ahora lo acercaba más a una verdad personal. Los momentos difíciles han sido mis maestros. Y quizás tú, quien sea que seas, también has tenido batallas que te han dejado huellas. Alejandro miró al desconocido a los ojos, decidido a mantener su conexión, buscó entender que lo llevaba a ser un espectador silencioso. Mientras hablaba, pensaba en sus propios errores y logros. Recordó aquella vez que había saltado hacia lo desconocido al dejar su trabajo seguro para perseguir un sueño que parecía inalcanzable. Reconoció la lucha interna y cada tropiezo que lo había desafiado y obligado a reinventarse. La búsqueda del significado de su vida, la esencia del fracaso y el valor de levantarse, todo se tejía en su historia. Al fin, se sintió en la posición de retar al desconocido. Dime, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te ha traído aquí, a este momento, frente a mí? La vida es un viaje y todos tenemos algo que aportar. Las palabras fluyeron con la convicción de que no era solo su transformación, sino la invitación a otros a hacer lo mismo. La sala estaba en un silencio reverente, como si cada persona sintiera la magnitud del momento. Alejandro comprendió que su miedo había sido un espejo, reflejando aspectos de sí mismo que decía querer cambiar. El desconocido no era su enemigo, representaba un reto que lo impulsaba a avanzar. La voz de su incertidumbre se desvaneció mientras dejaba espacio para la curiosidad, para la exploración. La mirada del hombre comenzó a suavizarse. Alejandro notó un atisbo de emoción, como si la pregunta directa hubiera abierto una puerta. ¿Podría ser que todos luchamos con la misma fragilidad humana? El reconocimiento de la vulnerabilidad compartida estaba creando un espacio para la conexión. Este fue el instante decisivo. Alejandro, consciente de su propia metamorfosis, se armó de un coraje renovado. No puedo cambiar lo que otros piensan de mí. Pero puedo decidir cómo me veo a mí mismo. Y eso es lo que realmente importa. Mientras terminaba, la sala estalló en un aplauso suave. No era solo un aplauso de aceptación, sino un reconocimiento a la valentía, a la apertura, a esa chispa de transformación que todos anhelamos. Alejandro sintió el calor del apoyo, pero sabía que solo era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Con cada pulso de su corazón, un nuevo desafío surgía en su mente. ¿Cómo podría llevar esta conversación más allá del escenario? ¿Qué pasos debía tomar para no solo cambiar su narrativa, sino también inspirar un cambio duradero en los demás? Quería ser el ejemplo tangible de que se puede trascender y evolucionar, pero necesitaba respuestas. El resplandor en sus ojos reflejaba su determinación. Con el eco del aplauso aún resonando en sus oídos, Alejandro volvió su mirada al desconocido una vez más. No solo quiero saber tu historia, quiero hacer un recorrido contigo. ¿Estás dispuesto? La pregunta, profunda y abierta, flotaba en el aire, mientras ambos se miraban, listos para explorar lo que ese vínculo podría significar para sus vidas. Así, el viaje de Alejandro no solo era un relato de superación personal, se convertía en un mapa hacia nuevas posibilidades, donde la conexión y el aprendizaje se tejían en cada paso hacia adelante. ¿Qué revelaciones se traería esa amistad? ¿Inexplorada? Alejandro mantuvo su mirada fija en el desconocido, el suspense de su pregunta aún flotando entre ellos. El silencio de la sala se hacía cada vez más pesado, como un reloj marcando los segundos de una nueva oportunidad. No sabía qué respondería el hombre, pero sentía que cada momento de espera ejercía presión sobre su propia autopercepción. El desconocido, después de un profundo respiro, asintió ligeramente. He vivido momentos muy similares, dijo con voz grave, generando un eco de reconocimiento. Nos encontramos,
Tal vez, en una etapa de la vida en la que buscamos más que simples logros materiales. La fragilidad de su voz resonó en Alejandro, recordándole su propia búsqueda interna. Empezaban a compartir algo más profundo que la mera curiosidad, se trataba de un anhelo compartido. Lo que he aprendido es que las verdaderas riquezas son las que se comparten, continuó el hombre, sus ojos encendidos. Cuando solemos escondernos detrás de nuestras inseguridades, olvidamos que nuestros fracasos nos unen. Es en las obras de nuestras experiencias donde encontramos la auténtica conexión. Pero también, en esos momentos, revelamos nuestra verdadera fuerza. Alejandro sintió como si una puerta se abriera. Reflexionaba sobre su trayectoria personal y lo que había dejado de lado, el poder de la vulnerabilidad. Hasta ese instante, había creído que su éxito estaba definido por triunfos viscerales. Sin embargo, la conversación lo llevó a la comprensión de que también era valioso lo que se había aprendido en la grieta del fracaso. ¿Y cómo podemos transformar esa conexión en algo tangible?, preguntó Alejandro, su mente ya funcionando como una maquinaria. Era un dilema que lo consumía, comprender cómo podía hacer para que su nueva perspectiva tuviera un impacto duradero. No bastaba con sentirse inspirado una vez, quería estructurar sus pensamientos y sentimientos en un plan claro. El primer paso es empezar por uno mismo, respondió el hombre. El cambio no es un evento, sino un proceso. Conectar con otros es crucial, pero necesitamos hacer un trabajo interno antes de extender nuestras manos hacia afuera. ¿Qué estás dispuesto a soltar para avanzar en tu camino? Con esas palabras electrizantes, Alejandro sintió que se desataba una tormenta de ideas en su mente. Había llegado el momento de dejar atrás viejas creencias. Decidió que debía exponer sus temores al mundo, en lugar de esconderlos. Reflexionó sobre todos los aspectos de su vida que había ignorado en su búsqueda del éxito, se dio cuenta de que había sentimientos no resueltos, deudas emocionales que aún le pesaban, relaciones descuidadas, promesas no cumplidas, y, sobre todo, su propio miedo al rechazo. Soy tan susceptible como cualquier otra persona, admitió, unificándose con el desconocido en su vulnerabilidad. Sabía que debía enfrentar esos aspectos si quería realmente avanzar. Pero, ¿cómo lo hacemos?, cuestionó Alejandro, deseando escuchar un plan, una guía. Ya no quería dejar su transformación al azar. El hombre parecía entender su inquietud, una chispa de influencia en sus ojos. Podemos formar un grupo pequeño, sugirió, un espacio seguro para compartir y crecer juntos. Dejar que otros vean nuestras luchas puede ser el primer paso hacia la sanación. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, era justo lo que estaba buscando, lleno de una emocionante mezcla de ansiedad y determinación. Alejandro sintió que comenzaba a dibujar el esquema de un nuevo capítulo en su vida. Quería llevar esa idea más allá, a un lugar donde pudiera ver el efecto de su evolución en los demás. Pero al mismo tiempo, algo lo inquietaba. En el fondo de su corazón, una preocupación latente, ¿sería realmente capaz de abrirse ante los demás, de permitir que su corazón compartiera sus fragilidades? Y más importante aún, después de esa toma de decisión comunitaria, ¿qué pasaría si fracasaba? Mientras la sala se fue llenando lentamente, Alejandro no pudo evitar preguntarse sobre el impacto que tendría esta nueva dirección en su vida. La ansiedad lo llenaba, pero en un giro de emociones, la expectativa también crecía. No solo se trataba de cambiar su historia, era un compromiso hacia lo desconocido. ¿Podría realmente enfrentar los miedos que había guardado durante tanto tiempo y salir adelante? La nueva incertidumbre lo llevó a hacer una última pregunta, en voz baja y apenas audible. ¿Cuál es el mayor riesgo que estás dispuesto a tomar por el cambio? Esa pregunta resonó intensamente en la atmósfera. La respuesta definiría no solo su camino, sino el destino de una conexión profundamente transformadora. Alejandro despertó en su cama sintiendo que una nebulosa de transformaciones lo aguardaba. El sueño había sido inquieto, las palabras del desconocido resonaban en su mente con una claridad abrumadora. Había decidido formarse un grupo pequeño, pero también comprendía que el proceso comenzaba en su interior. Hoy era el día que marcaría un antes y un después. Una serie de decisiones le giraban en la cabeza, y mientras se preparaba para salir, el reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas conocía. La inseguridad que había sentido se mezclaba con una incipiente determinación que empezaba a aparecer en sus rasgos. Sin embargo, la pregunta que lo había dejado inquieto persistía,
¿Estaba realmente listo para compartir sus vulnerabilidades? Miró sus manos y se dio cuenta de que, aunque sostenían la fragilidad de su pasado, también estaban dispuestas a construir el futuro. Al llegar al café que había elegido, se sorprendió al notar el bullicio de personas, pero su corazón palpitaba en lo más profundo de su ser. Reunir personas para un nuevo grupo parecía una idea ingrata. Se preguntaba si sus conocidos responderían positivamente. Pero sin más dilaciones, tomó su teléfono y envió un mensaje a algunos de sus amigos más cercanos, un primer paso en busca de la conexión genuina que tanto anhelaba. No sé qué pasará, pero necesito este cambio. ¿Se animan a venir a un encuentro en mi casa? La respuesta no se hizo esperar. Algunos se mostraron curiosos, otros escépticos, pero lo que más le impactó fue la respuesta de Lucía, su mejor amiga. Claro, Alejandro, al final somos humanos. Mientras escuchaba las voces llenas de vida a su alrededor, Alejandro sintió la presión de su propio viaje. La mezcla de miedo y emoción crecía. Reflexionó sobre lo que había llevado al café, el peso de sus miedos, ese temor a que lo verdadero pudiera ser revelado. Se preguntaba si los demás también cargarían con historias ocultas. La idea de poder abrirse en un espacio definido comenzaba a parecerle menos aterradora. La reunión se llevó a cabo 3 días después, y la preparación lo mantenía en vilo. Sabía que debía comenzar a hablar, compartir sus propias experiencias de dolor y crecimiento, la lucha contra el miedo al rechazo que tantas veces lo había detenido. Cuando sus amigos llegaron, sintió como si todas las energías del mundo confluyeran en el lugar. Las miradas curiosas lo alentaron. El espectáculo había comenzado. Cuando finalmente tomó la palabra, cada sílaba retumbaba en sus oídos. Comenzó con sus miedos, desnudando su alma ante ellos. Las historias de fracasos, negligencias y promesas rotas fluyeron como un torrente. En ese momento, el ambiente se cargó de una tensión palpable, pero también de aceptación. Ante su sinceridad, notó miradas que se iluminaban. Cada relato que compartía desencadenaba eco en sus amigos. ¿La verdad? Soy un hombre que ha tenido miedo de ser vulnerable. Mi éxito se convirtió en una dirección, una máscara que llevaba porque no quería enfrentar mis debilidades, proclamó, sintiendo que liberaba un peso de su pecho. Por un momento, se sintió completamente liberado. Sus amigos, movidos por su autenticidad, comenzaron a compartir sus propias historias, creando un espacio de conexión genuina. Gente que había creído que no tenían nada en común comenzó a relacionarse, encontrando hilos invisibles que unían sus experiencias. La verdad estaba surgiendo, y con ella, una nueva posibilidad de sanación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, y las historias se reanudaban, una inquietud comenzaba a surgir en la mente de Alejandro. ¿Qué pasaría si el brillo de esta experiencia se desvanecía? Si el sustento de la conexión resultaba ser efímero, dejando a todos en el mismo lugar de soledad de antes. Esa pregunta inquietante, que se sumergía en su conciencia, revelaba una nueva fase de su crecimiento personal. Era el momento de establecer un nuevo desafío, experimentar la posibilidad de sostener este grupo no solo como un evento único, sino como un camino continuo hacia la verdadera conexión. Mientras la sala se llenaba con las risas y las historias compartidas, Alejandro sintió que un nuevo enfoque se gestaba en su interior. Estaba abriendo la puerta a una forma de vivir que nunca había imaginado. Pero, en el fondo, la pregunta permanecía atormentadora: ¿estaría preparado para mantener esta conexión a largo plazo? ¿Y cómo podría sostener el rigor de ser verdaderamente vulnerable frente a sus amigos en un mundo que premia las máscaras de éxito? Mientras sus pensamientos danzaban en su mente, notó que el ritmo de la noche palpitaba. En ese instante, Alejandro tomó una nueva dirección. Tal vez, una propuesta más que un simple grupo, murmuró, mientras una idea brillante se precipitaba en su conciencia. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. El murmullo del café se desvanecía lentamente mientras Alejandro se sumía en sus pensamientos. Aquella noche había sido un primer paso hacia algo más grande, y esa idea lo llenaba de una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Había escuchado a sus amigos, les había permitido ver una parte de él que siempre había mantenido oculta, pero ahora se encontraba ante un cruce de caminos. ¿Cómo continuar esta conexión creciente? Al llegar a casa, decidió apuntar sus reflexiones. Con un cuaderno abierto, sus manos se movieron con fervor, grabando cada pensamiento que giraba en su mente.
cómo estructurar nuestro encuentro, escribió. No era solo cuestión de reunirse. Debía haber un propósito claro, un objetivo que motivara a todos a participar de forma activa y honesta. No bastaba con compartir historias. Quería fomentar un espacio de transformación. Mientras llenaba las páginas, algo dentro de Alejandro cobró forma, un programa que cambiaría cada encuentro en una travesía de autodescubrimiento. Pensó en incluir dinámicas que promovieran la vulnerabilidad y la reflexión, ejercicios prácticos que enfrentaran cada uno de sus miedos y que cultivaran un sentido de comunidad real. Un ciclo de crecimiento continuo, donde cada sesión fuera más que un simple intercambio de palabras, un movimiento hacia la autenticidad, pero la siguiente pregunta lo acechaba. ¿Cómo convencer a sus amigos de que este nuevo formato era el correcto? La reticencia al cambio siempre había sido parte de su vida, y proyectar esa visión podría resultar un reto. Alejandro sabía que necesitaría no solo convencimiento, sino también coraje para liderar este proceso. La imagen de un líder vulnerado se mostraba en su mente, un ser humano dispuesto a abrirse, no solo ante sus amigos, sino ante sí mismo. Esa noche, después de un par de horas de frenética escritura, un nuevo núcleo de confianza se empezó a construir. Se prometió que, al día siguiente, compartiría su idea con el grupo sin miedo al rechazo. Sabía que si se mantenía fiel a su verdad y se dejaba guiar por su intuición, podría inspirar a los demás a seguir su ejemplo. El día llegó, y con él, la incertidumbre. En el encuentro semanal, se sentó en el mismo lugar donde había experimentado su liberación. Las miradas curiosas de sus amigos recaían sobre él, llenas de expectativa. Con el corazón en la mano literalmente, comenzó a hablar sobre su visión. Quiero que lo que hemos comenzado esta noche no se detenga. Necesitamos hacer de nuestro espacio algo más que encuentros ocasionales. Debemos transformarlo en un viaje que nos lleve a explorar cada rincón de nuestras vidas, expuso, y las palabras volaron en la habitación como una brisa fresca. Algunos amigos lo miraban con sin razón, otros mostraban interés. Lucía, siempre comprensiva, rompió el silencio. Me encanta la idea, pero ¿cómo lo harías realidad? Fue una pregunta crucial, la que levantó el telón de sus inseguridades. Fue entonces cuando surgió la chispa de su nueva dirección. Tenía que involucrar a cada persona en la creación del programa, hacerles parte de esta nueva aventura. Quiero que cada uno de ustedes aporte lo que considera esencial en nuestro viaje. Juntos, podemos construir el camino hacia la autenticidad que deseamos. La propuesta de colaboración resonó en la sala, generando un murmullo de aceptación. Sin embargo, en su interior, una voz aún planteaba dudas. Había mucha incertidumbre sobre cómo responderían los demás a esta nueva responsabilidad, y eso lo inquietaba. Mientras sus amigos discutían ideas, Alejandro se sentía emocionado, pero igualmente ansioso. Y ahí, en medio de las conversaciones, brotó una preocupación aún más profunda. ¿Y si alguno de ellos decidía retirarse? ¿Qué significaría eso para su propia vulnerabilidad? Podría soportar el dolor del abandono que había experimentado en el pasado. Sus pensamientos se arremolinaban, y su mente comenzó a calcular las posibles reacciones. Había un desafío inminente que se perfilaba en el horizonte: sostener la motivación y el compromiso del grupo, convertir un simple encuentro en un viaje de cambio significativo. Con el corazón lleno de decisiones aún por tomar, Alejandro tomó aire. Las historias deben continuar fluyendo. Cada vez que compartan, cada vez que se atrevan a abrir sus corazones, la conexión se fortalecerá, dijo, sintiéndose como un carpintero tallando su nueva realidad con cada palabra. Mientras sus amigos reflexionaban sobre su visión, un nuevo sentido de propósito se hacía eco en su interior. Pero, a medida que la dinámica crecía, una amenaza silenciosa comenzaba a manifestarse: evaluar su propia resistencia a este compromiso. ¿Sería capaz de sostener el peso de las emociones que se avecinaban? Y si el verdadero desafío no era el de sus amigos, sino de él mismo, el futuro era incierto, y su destino, un lienzo en blanco. Alejandro estaba preparado para emprender la aventura, pero lo inquietante era la revelación constante de sus propios límites. La noche continuaba, y con ello, la presión de un viaje cuya magnitud apenas comenzaba a descifrar. Alejandro despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. La experiencia de las últimas semanas lo había transformado por completo. Todos los pasos que había tomado desde su decisión de despojarse de su antigua vida lo llevaron a un punto culminante,
donde la vulnerabilidad y la autenticidad se habían fusionado en un solo propósito: conectar de verdad con los demás y consigo mismo. La idea de establecer un grupo de autoayuda flotaba en su mente como una melodía alentadora. Había decidido que la casa familiar, ahora en proceso de restauración, se convertiría en el escenario perfecto para comenzar diariamente esta nueva aventura. Ese día, convencido de que había encontrado su voz, redactó un plan claro y detallado. Cada sesión sería un viaje de autodescubrimiento, un espacio donde él y sus amigos pudieran compartir no solo sus historias de éxito, sino también sus fracasos, miedos y sueños. La honestidad es el puente hacia nuestras verdaderas riquezas, escribió. Su propósito era claro, y su emoción era palpable. Ya no sentía el temor que lo había paralizado en el pasado. En su lugar, una confianza sólida había arraigado en su ser. La noche del primer encuentro del grupo se acercaba. Alejandro se sentía como un líder por primera vez, listo para abrazar su vulnerabilidad como un activo, en lugar de un pasivo. Cuando sus amigos se reunieron en la espaciosa sala de su casa, el ambiente estaba cargado de expectativas. Las miradas curiosas y atentas lo empoderaron. Él sabía que tenía algo significativo que compartir. Se levantó y, con el corazón acelerado, comenzó a hablar. Hoy estamos aquí para abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas, dijo Alejandro, sintiendo como sus palabras resonaban en el silencio colectivamente expectante. Quiero que cada uno de nosotros se sienta seguro para ser auténtico, para dejar atrás las máscaras que hemos usado, y para explorar nuestras inquietudes y aspiraciones. Sus amigos reaccionaron positivamente, aplaudieron su iniciativa, lo que fortaleció su resolución. Conforme avanzaban las sesiones, la comunidad que comenzó a formarse en la sala tomó vida propia. Cada historia compartida era un ladrillo en el edificio de confianza que estaban erigiendo. Se reían, lloraban, y, lo más importante, se escuchaban. Alejandro estaba asombrado. El espacio que había imaginado se convertía en su realidad, y su pericia se desplegaba. No era solo su camino, era un viaje que todos experimentaban juntos. Una noche, después de un intenso intercambio de experiencias, un amigo tocó un punto doloroso: la presión del miedo al fracaso. Alejandro se sintió conmovido, recordaba haber estado en ese lugar, acorralado por la inseguridad y la duda. En ese momento, comprendió que su respuesta podía ser la clave para otros. El miedo nunca desaparece del todo, dijo, pero podemos construir un espacio donde podemos desafiarlo, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Su declaración avivó el espíritu del grupo, se escucharon palabras de apoyo y confianza, creando una atmósfera propicia para el crecimiento. A medida que las semanas se transformaban en meses, Alejandro descubrió una intensidad de conexión que había creído intrínsecamente imposible. Estaba viendo un cambio no solo en sí mismo, quien ahora tenía una sólida confianza en su liderazgo, sino también en cada miembro de su grupo. Las paredes de la casa familiar se llenaban de risas, lágrimas, y la luz de un nuevo sentido de pertenencia. El pasado ya no era una carga, se había convertido en un aliado en el camino hacia la recuperación y el crecimiento. Un día, mientras se preparaba para la sesión habitual del grupo, recibió un mensaje inesperado. Era el desconocido, su antiguo crítico, quien había asistido a una de las reuniones. «Quiero hablar contigo», decía el mensaje. En su interior, una tormenta perfecta de emociones se desató. ¿Cuánta fortaleza tendría para enfrentar a alguien que encarnó tantos de sus temores? Sin embargo, recordando su reciente viaje, supo que este encuentro podría ser una oportunidad para demostrar cómo había cambiado. Cuando se encontraron, observó la incomodidad en la mirada del desconocido. La tensión en el aire era palpable, pero Alejandro tomó una profunda respiración y decidió ser auténtico. «Quiero agradecerte», comenzó. «Me has desafiado a confrontar mis propios miedos y, en el proceso, descubrí mucho sobre mí mismo. Aprecio que estuvieras dispuesto a venir». La respuesta del desconocido fue inesperada y conmovedora. «Yo también he estado en un viaje. Me gustaría conocer más sobre el grupo», admitió, derribando las barreras entre ellos. Ese paso hacia la reconexión no solo validó el cambio de Alejandro, sino que también lo consolidó en su nueva identidad. Por primera vez, se sintió plenamente realizado y alineado con el propósito de su vida. La transformación se había manifestado en un crecimiento que trascendía su individualidad, convirtiéndose en un cambio colectivo. Cada historia personal se entrelazaba en una narrativa amorfa,
revelando un cuadro hermoso de superación y autoaceptación. Finalmente, Alejandro estuvo listo para enfrentar sus propias expectativas de éxito. Estaba al centro de su propio camino, no como un millonario, sino como un hacedor de conexiones significativas que iluminaban cada rincón del proceso de sanación. Con una renovada visión para el futuro del grupo, vio la importancia de llevar estilando el compromiso que habían forjado en lo cotidiano. Concluir la historia de un niño perdido en el laberinto del materialismo le había derivado hacia un adulto que comprendía que la riqueza reside no en posesiones, sino en relaciones auténticas. Se sintió agradecido. Había logrado conquistar su mayor desafío, él mismo. No había más dudas, ni más miedos paralizantes. Con un corazón lleno de sabiduría y humildad, Alejandro sonrió, listo para terraplenar nuevos caminos. Ahora, la historia de auténtica realización personal de Alejandro inspira al mundo. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, no duden en seguir compartiendo sus voces. Cada historia necesita ser escuchada, cada vulnerabilidad necesita un eco. Es el momento de unirse al viaje. Suscríbanse de inmediato al canal para no perderse las próximas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más personas encuentren este espacio. Comenten sus reacciones y teorías sobre la evolución de Alejandro, cada opinión es valiosa. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, porque juntos podemos construir una comunidad de sinceridad y fuerza. No esperen ni un segundo más para compartir.